Bueno, ahora vamos por la última parte del laboratorio, que lo que vamos a estar haciendo son test de correlación de rangos en R. ¿Tá? El primer caso para el cual vamos a hacer un test de correlación de rangos es para hacer pruebas de aleatoriedad. La idea es esta. Nosotros tenemos una muestra de observaciones que entendemos que son realizaciones de variables aleatorias x1 hasta xn. Hasta ahora nosotros siempre asumimos que cuando tengo una muestra proviene, son realizaciones de variables aleatorias que son independientes y con idéntica distribución. Pero bueno, ahora por primera vez queremos testear si es verdad que ocurre eso. Si estas observaciones provienen de variables aleatorias que efectivamente son independientes y con idéntica distribución. Y la hipótesis alternativa es que no ocurre H0. Que no ocurra H0 significa que o bien no son independientes, pero sí tienen idéntica distribución, o sea que serían variables aleatorias que tienen la misma distribución, pero por alguna razón no son independientes. Podría pasar que sí son independientes, pero que no tienen idéntica distribución. O también podría pasar que ni son independientes ni tienen idéntica distribución. ¿Tá? O sea, pero bueno, lo que nosotros queremos testear es básicamente si son independientes y con idéntica distribución o no. ¿Tá? Entonces para eso vamos a realizar un test de correlación de rangos que lo que hace es observar qué lugar ocupa cada observación en la muestra ordenada. O sea, nosotros agarramos esta muestra y la ordenamos de menor a mayor. Y para cada observación vamos a definir el rango de esa observación, que es en qué lugar quedó, por ejemplo, x1 cuando ordené la muestra. En qué lugar quedó x2 cuando ordené la muestra y así para todos. ¿Tá? Eso se le llama RI, es el lugar que ocupa XI en la muestra ordenada. Acá lo estoy escribiendo con variables aleatorias, o sea, estoy mirando las variables aleatorias XI y le estoy llamando RI a la variable aleatoria que indica el lugar que ocupa la variable aleatoria XI en la muestra ordenada. Podría llamarle RI chica, perdón, R minúscula, RI a el lugar que ocupa XI en la muestra ordenada. Entonces lo que nosotros vamos a tener son, lo que vamos a estar observando son las observaciones de estas variables aleatorias, que le estoy llamando R sub I, los rangos, que los voy a escribir con minúscula. Vamos a poner R sub I para que nos quede igual. Bien. Entonces nosotros para nuestra muestra lo que vamos a estar observando son las observaciones a su vez de estas variables aleatorias que son los rangos de estas variables aleatorias. Entonces la idea es que si de verdad esta muestra proviniera de variables aleatorias que son independientes y con idéntica distribución, entonces no se deberían de ver ni crecimientos ni decrecimientos, pero tampoco subidas y bajadas todo el tiempo, porque habría como que uno no puede observar tendencias. Si observa tendencias, eso nos da para sospechar de que H0 no sea cierta. ¿Tá? Entonces, el estadístico para este test lo que hace es comparar los rangos con la ubicación de cada observación, o sea, sí, con la observación con la posición de cada observación en la muestra antes de ordenarla. ¿Tá? Y entonces, si este número es muy grande, da para sospechar, y si este número es muy chico, también da para sospechar. ¿Tá? De hecho, se considera, además de este estadístico, se considera el coeficiente de correlación, así como ya definimos como el coeficiente de correlación de dos variables aleatorias. Acá también se considera el coeficiente de correlación entre el vector de los rangos y el vector de las posiciones originales antes de ordenar la muestra. ¿Tá? Entonces, también va a aparecer por ahí el coeficiente de correlación entre estos dos vectores, y también es cierto que ese coeficiente de correlación se puede escribir explícitamente en términos de esta variable que definimos como S. ¿Tá? Entonces, el p-valor para este test es que la variable aleatoria esta que definimos como S grande sea mayor que el S observado. El S observado sería cuando cambio estos rangos tipo variables aleatorias por estas observaciones con R minúscula, o sea, las observaciones para esta muestra que tengo acá.
¿Tá? Y bueno, igual que antes, ¿cuál es la probabilidad bajo H0 cierta de que ese sea más grande que lo observado? ¿Tá? ¿Cómo hacemos esto en R? Lo vamos a hacer con la función que se llama core.test. Entonces, igual que antes, vamos a hacer alguna trampita para poder testear. Por ejemplo, voy a simular una muestra de exponenciales, que yo ya sé que estoy haciendo trampa, porque fíjense que, o sea, cuando yo hago simulaciones de muestra con R, ya se supone que R me está haciendo simulaciones de muestras que son independientes y con idéntica distribución, ¿tá? Por lo cual yo ya estoy haciendo trampa. ¿Qué hice? Capaz que no le tengo que poner que es lambda, solo tengo que pasar el parámetro. Bien, entonces voy a usar la función core.test y le tengo que pasar la muestra ordenada, que primero entonces la ordenamos con la función sort, después la ordenamos, y le vamos a poner que queremos aplicar este test mediante el método, y nos da diferentes métodos. Por ejemplo, Pearson, Kendall, Spearman. Nosotros vamos a usar el método de Spearman, que es el que vimos en teórico. Bien, entonces vamos a ver qué me devuelve. Entonces me dice que las muestras que está comparando son la muestra y con la muestra ordenada, que el estadístico para este test es este número gigante que apareció acá, que el p-valor es 0.7, o sea, es un valor bastante grande, y dice que la hipótesis alternativa es que el ρ es el coeficiente ese de correlación que yo le decía, es que no es igual a 0. ¿Tá? Porque en realidad lo que hace este test es decir, bueno, si esta muestra es de verdad es y de este ρ, el coeficiente de correlación debería de ser chiquito. Entonces lo que me está diciendo es que la hipótesis alternativa es que el coeficiente de correlación no es chiquito. ¿Tá? Y bueno, ya me da el valor de ρ. Acá no lo estoy escribiendo, pero está en las notas del curso cómo se escribe el ρ, el coeficiente de correlación en términos de el estadístico S. ¿Tá? Pero este S que le está mostrando acá es esto que definí acá, en donde para la muestra, para estas observaciones, cambió los rangos por las R minúsculas, porque son observaciones, y con eso ya me está devolviendo el estadístico, que es el S, y el p-valor. En este caso el p-valor es un número grande. Lo que me está diciendo es que es bastante probable, bajo H0 cierta, es que el estadístico me dé tan grande como lo observado, lo cual me dice que no tengo evidencia suficiente para rechazar H0. Bueno, y esta función core.test también la vamos a poder utilizar para el caso en el que querramos testear la independencia de dos muestras. Ahora estamos en este caso. Tenemos una muestra, que es una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria x, y otra muestra que también es una muestra aleatoria simple de otra variable aleatoria y. Y lo que queremos testear es si estas dos variables aleatorias x y son independientes o no. Entonces, en este caso también se construye un estadístico utilizando los rangos de cada una de las muestras. O sea, vamos a llamarle R1x a el lugar que ocupa la variable aleatoria x1. Tenemos las variables aleatorias x1, xn. Entonces vamos a llamarle R1x al lugar que ocupa x1 en la muestra ordenada, en la muestra de x, ¿no? R2x al lugar que ocupa x2 en la muestra ordenada, y así sucesivamente, y vamos a hacer lo mismo con la variable aleatoria y. ¿Tá? Entonces el estadístico para este test es comparar los rangos de las dos variables aleatorias. ¿Tá? Igual que antes, si estas variables aleatorias fueran independientes, entonces estos rangos de estas dos variables aleatorias
no deberían de ser muy similares, porque si no significa que cuando una crece la otra también y no sé qué. Entonces, si ese es muy grande o muy chico, nos da para sospechar que este H0 no se acierta. ¿Tá? Entonces, en R de vuelta lo vamos a hacer con la función core.test. Bueno, en este caso también se construye un coeficiente de correlación para estos vectores. Es igual que antes, nada más que ahora es para dos muestras. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una muestra 1 que sean uniformes. Vamos a crear 1000 uniformes de parámetros 0 y 1. Y vamos a hacer que la muestra 2 sea, por ejemplo, la raíz cuadrada de la muestra 1. ¿Tá? Cosa de que estemos seguros de que no son independientes. Y vamos a testear con esta función a ver si me dice que son independientes o no. Entonces vamos a de vuelta usar la función core.test. Le vamos a dar la muestra 1. Le vamos a dar la muestra 2. Y de vuelta le vamos a pedir que utilice el método de Spearman. Bien, entonces, de vuelta lo que va a devolver es el S del estadístico. Ahora vamos a observar a ver por qué está pasando eso. Que me dice en este caso el S0, que el P va, o sea que eso es malo. O sea que el S sea muy chiquito es malo, porque me está diciendo que hay una relación entre los... En este caso de hecho me dice que es 0, es decir que los rangos de X y de Y coinciden. ¿No? O sea, si esto vale 0 es porque todas estas diferencias valen 0, es decir que los rangos de X y Y coinciden. Me dice que el p-valor es súper chiquitito, por lo cual es muy poco probable, bajo H0 cierto, o sea que es muy poco probable que si X e Y fueran independientes, que entonces el estadístico me dé 0. Me está diciendo eso, que es muy poco probable. Por lo cual tenemos como evidencia para rechazar que H0 sea cierta. Lo cual nosotros sabemos que H0 es falsa porque justamente construimos las dos muestras para que fueran súper dependientes. Y en realidad lo que está pasando es que, fíjense que en la muestra 1 sorteé números que están entre 0 y 1 y a eso le apliqué la función raíz cuadrada. Entonces, como la función raíz cuadrada es creciente, ¿cómo es? Los rangos de la muestra, vamos a llamarle, si esta es la muestra X y esta es la muestra de la cis, los rangos son exactamente iguales, por lo que es la razón por la cual el estadístico nos quedó 0 en este caso. Pero bueno, entonces la idea es que si yo tuviera dos muestras, con la función core.test, puedo testear si esas dos muestras provienen de variables aleatorias independientes o no. Bien, y con esto terminamos el laboratorio 5.